Esto puede salir muy bien o muy mal, ¿eh? Como dice un amigo mío llamado Dani Guirado, es imposible que salga mal. Siempre dices, es imposible que salga mal. Ah, vale, me tranquiliza. Bienvenidos, bienvenidas al área de la ciencia. Vamos a cerrar hoy la programación de este día tan lluvioso, ventoso, granizoso y de todas las inclemencias meteorológicas que ha habido, así que les agradezco de verdad, de corazón y doblemente que estén aquí hoy con nosotros. Hoy tenemos una sesión muy especial, era una cosa que nos hacía muchísima ilusión. Casi todos los años grabamos un podcast. Y hoy tenemos un podcast, yo creo que de verdad muy, muy, muy único. No voy a contar más, solamente voy a presentar a las furias. Son 3 furias, pero hoy han venido 2, aunque a la tercera también la voy a presentar porque forma parte del equipo. Vamos a empezar por Marga Sánchez Romero. He reducido mucho los currículum, ¿vale? Los he reducido, es que aquí las amigas no veas. Marga es arqueóloga, catedrática de prehistoria, ha sido vicerrectora de Igualdad, Inclusión y Sostenibilidad y actualmente es la vicerrectora de Extensión Universitaria, Patrimonio y Relaciones Institucionales. Su investigación se interesa sobre todo por la arqueología de las mujeres y las relaciones de género y el estudio de la cotidianidad. También el cuidado y el cuerpo y por la arqueología de la infancia, el aprendizaje y la socialización en las sociedades de la prehistoria reciente del sur de la península ibérica. Es una divulgadora muy concienciada y extraordinaria. Ha desarrollado, junto a otras profesoras y gestoras del patrimonio arqueológico, el proyecto Passwoman, un sitio web que tiene como objetivo dotar de visibilidad a las líneas de investigación sobre las mujeres y la infancia en arqueología e historia. La habrán visto seguramente en el programa de divulgación histórica de la 2, El condensador de flujo, y es autora de varios libros, entre ellos una maravilla, se llama Prehistorias de mujeres, que presentamos aquí en la feria hace ya creo que 2 ediciones. Ha hecho cuentos de mujeres que forjaron el mundo y hoy mismo ha salido Lo que el cuerpo nos cuenta. Desde ya tienen que conseguirlo. Sí. Ya. ¿Vale? La segunda furia es Clara Peñalver. Clara es escritora, divulgadora y creativa todoterreno. Vamos, como dice ella, un cerebro con culillo de mal asiento. Encantado. Es escritora de más de 15 libros, entre novelas, ensayos y cuentos infantiles como Leona y Anita, el misterio de los juguetes desaparecidos. Como buenamente inquieta, ha deambulado por muchos mundos, incluso el de la televisión, donde fue presentadora de la 6ª y 7ª temporadas de La mitad invisible, un programa cultural de la 2 de televisión española. También ha impartido conferencias como TED Talks, etcétera, etcétera, y un montón de ellas. Realiza documentales sonoros, podcasts como El tatuaje a ciegas y Ética y estética del noir, que ahora se los recomiendo muchísimo a los dos, que están en la plataforma CaixaForum Plus. Desarrolla el proyecto actualmente Horizonte Sonoro del 5º centenario de la UGR, que ha tenido como punto de partida la creación del laboratorio sonoro UGR, del que ya han comenzado a salir las primeras series documentales como la visita dialogada a la exposición Habitantes, la cara más humana del Hospital Real. Y podría seguir y seguir y seguir y seguir. Pero ya están aquí, las furias, ¿vale? Vamos a ver qué sale de esto, que va a estar bien seguro. Lanzo la cortinilla. Y aquí va a hablar de Susana. Ay, ¿verdad? Uy, menos mal que me lo has dicho. Oh, Dios. Hay una tercera furia maravillosísima. Hay una razón por la que no está hablando de Susana, que ahora la comentaremos. No, yo ya está en el papel. Ya. No, hay una tercera furia maravillosísima, además que me toca mucho el corazón, que es Susana Escudero, con la que he tenido la suerte, es periodista de Radio Televisión Andaluza, de Canal Sur, es experta en antropología, es una divulgadora extraordinaria y durante ella tuve la suerte de compartir 11 años de radio mágica y maravillosa con un programa llamado El Radioscopio. Susana era la tercera furia, va a ser la tercera furia, pero está malita, se tiene que relajar. Es una furia relajada en estos días, pero la tenemos aquí en espíritu. Sí. Ajá. La invitada ya os toca a vosotras, ¿vale? Bueno, pues voy a lanzar la música. Estamos todos para grabar y todo. Aquí somos unos cuantos, pero que parezca que estamos en el Carnegie Hall, ¿vale? O sea, claro, que esto sea un ambientazo. Estáis entregados y entregadas. Bueno, a ver, que esto lo hago mal. No pasa nada. No pasa nada. Nada puede salir mal. Muy buenas tardes, noches.
noches. Os damos la bienvenida desde el área de ciencia de la Feria del Libro de Granada a la grabación del primer episodio de Las Furias. Y mirad si somos furias la que hemos liado, ¿eh? O sea que bien. Un espacio de encuentro entre la ciencia, la curiosidad, las conversaciones y quizá no hoy, pero en el futuro seguro, con alguna copa de por medio. Yo soy Marga Sánchez Romero. Y yo soy Clara Peñalver. Como furias somos 3, sin embargo, ya lo ha dicho él, hoy arrancamos sin nuestra compañera Susana Escudero. Pero, pese a que no esté aquí sentada, sí que tenemos un súper sustituto de lujo que parece estar poseído. Este sustituto, que en realidad encarna hoy a Susana, es Emilio García. Hola Emilio, revélate por favor. Soy una furia enfurecida. Emilio también está hecho una furia por culpa de Susana y habrá momentos en los que tenga que intervenir porque necesitaremos la opinión de Susana seguro. Sin ella no hacemos nada. Yo me poseo del espíritu de Susana. Haces muy bien. Estoy para lo que queráis. Muy bien, Emilio, muchas gracias. Bromas aparte, queremos contaros cuál es la esencia de este podcast. ¿Por qué estamos aquí? Porque creemos que la ciencia y la investigación son fundamentales para combatir la desinformación y las pseudociencias que nos rodean cada día y que nos ponen muy furiosas. Para eso, pues vamos a invitar a gente que sabe mucho de muchas cosas, pero sobre todo vamos a pasarlo muy bien. De hecho, hoy estamos aquí, pero no descartamos pues en otro momento estar en una cafetería, en una costelería, en una vinacoteca, una bermutería, una whiskería. O desde un tugurio de mala muerte. Si la ciencia lo requiere, ahí estaremos. Porque lo que de verdad importa es aprender, compartir ideas y sobre todo echarnos una risa por el camino, que la alegría y la amabilidad siempre está muy bien. Así que lo único que queda es que nos pongamos muy cómodos, que os sirváis lo que queráis. Aquí evidentemente no podéis, que nos escuchen sí que van a poder, y que, bueno, pues que empecemos este viaje a través de la ciencia, la curiosidad y el buen humor. ¿Empezamos? Empezamos y vamos a empezar presentando a nuestra invitada de hoy. Como estamos ávidas de conocimiento, hemos intuido que las furias pueden representarnos. Nos hemos gastado una pasta en unas camisetas muy bonitas. ¿Por qué? Pero una pasta, ¿eh? Una pasta. Lo tenemos que pensar para la próxima. Porque somos listas, pero también somos muy chulas. Y luego hemos hecho algo mucho más serio, que es buscar a una especialista en el tema. Maribal Gago Saldaña, muy bienvenida. Bueno, muchas gracias. Estoy muy feliz, muy emocionada y muy contenta de estar con vosotras. Pero te voy a callar, Maribal. ¿Qué Primero te voy a subir al micro para acercártelo para que la proyección de tu voz sea la más adecuada. Y ahora voy a hablar de ti. Venga. Maribal Gago Saldaña es profesora en el Departamento de Filología, Comunicación y Documentación de la Universidad de Alcalá. Sus líneas de enseñanza e investigación van desde la sintaxis latina y el teatro renacentista hasta la mitología grecorromana y la iconografía, desde una perspectiva de género y con un enfoque multidisciplinar y centrado en la recepción clásica. Desde 2013 dirige los encuentros internacionales de mitología de la Universidad de Alcalá de Henares, espacios míticos, merecedores de un premio a la transferencia de conocimiento Universidad-Sociedad. Dirige asimismo un cineforum de innovación docente sobre el mundo clásico en la prestigiosa Fundación Pastor de Estudios Clásicos. Forma parte del equipo creativo y docente del MOOC Mitología para Emprendedores, pionero en España, en las plataformas Miriadax y UNS, así como del podcast Diálogo con las Diosas en YouTube, iVoox y Spotify. Y os prometo que lo que estamos contando ya es resumido, ¿vale? Pero yo tengo que terminar. En la actualidad participa en 2 proyectos de investigación. Andrómeda, Estrategias de Innovación en Microcrítica Cultural, dirigido por José Manuel Losada, de la Universidad Complutense de Madrid, y Antigüedad, Nacionalismos e Identidades Complejas en la Historiografía Occidental, dirigido por Antonio Duplá Anzuategui, en la Universidad del País Vasco. Claro, es que este apellido es vasco. Claro. También es vocal de la Junta Directiva de la Delegación de Madrid de la Sociedad Española de Estudios Clásicos. Y hasta aquí. Hasta aquí. Ya. Bien. Bueno, Maribal, comencemos por el principio. Nosotras intuimos que el nombre de la furia
nos puede sentar bien, porque estamos enfurecidas contra esos bulos, esa desinformación, pero como somos rigurosas científicamente, lo que queremos saber es si hemos errado en el nombre. Háblanos de la furia. Yo creo que no, que habéis acertado plenamente, porque además de estar furiosas, las furias sobre todo son justicieras, un poco vengativas también. Eran unas divinidades muy temidas en la antigüedad porque su poder incluso supera a los dioses olímpicos. O sea que un poderío. O sea que somos divinidades, sois diosas. Vengativas. Sí. ¿Tenemos también la capacidad de hacer llover y todas estas cosas? No exactamente, pero a mí me gustaría tener la capacidad de que dejara de llover. Bueno, también. Y una pregunta, son tres. Son tres. ¿Cómo eran cada una de esas tres? Sobre todo para saber si ¿qué perfil nos pega más a unas y otras? Bueno, en estos principios cósmicos hay una cierta tendencia a las tríadas o trinidades. Entonces, efectivamente, sois tres, pero de alguna manera conformáis una idea, todas juntas. Pero habrá alguna más joven y otra más vieja, ¿no? No, son todas espantosas. Por eso digo que ahí no sé muy bien en qué os representa claramente todo. No sé muy bien en qué os habéis inspirado, pero iconográficamente tenéis los pelos de serpiente, tenéis alas, no lloráis, manáis sangre por los ojos, tenéis unos colmillos terroríficos, lleváis látigos, lleváis antorchas, en fin. Y las tres nos comportamos igual, tenemos las mismas edades, no hay unas que sean de otra generación posterior a la de otra. No, o sea, eso no existe aquí, no. En absoluto. Habéis nacido de un momentazo cósmico que es la castración de Urano. Que esto es un momentazo increíble. Flipalo. O sea, entregada estoy ya a la fila, ¿no? Sí. Sí, encaja. Perdona, ahora que estamos celebrando el 50 aniversario del Instituto Andaluz de Astrofísica, esto teníamos que verlo. Lo de la castración de Urano debíamos de verlo, ¿sabes? Un momento cósmico importante. Sí. Creo que sí. Hay tesis seguro, ¿sabes? Yo lo veo, Sí, todo esto es producto del momento en el que Gea, la Madre Tierra, está harta de concebir hijos que no pueden salir a la luz porque Urano está completamente pegado a ella y entonces decide hacer algo y pide ayuda al último de sus hijos concebidos, que efectivamente castrará al padre en ese momento en que se dispone una vez más pues para fecundar a Gea, ¿no? Y entonces de la sangre de esa castración nacerán seres espantosos como los gigantes, como las ninfas de los fresnos, que tienen mucho que ver con la guerra, y vosotras, las qué romántico. Erinias. Este es el nombre griego. Las erinias es el nombre griego de un verbo, el verbo erinein, que significa perseguir. O sea que sois las perseguidoras, sobre todo. Sois las perseguidoras. Entonces, sobre la pregunta de las tres, sí, hay como una cierta distribución de funciones. La primera de ellas se llama alecto y esta castiga, significa implacable, esto de alecto, implacable, también os va, ¿no? Sí. Esta castiga pues delitos, ofensas que atañen a la sociedad y a la naturaleza. Entre ellas, pues qué sé yo, la falta de hospitalidad, el perjurio, cosas así. Eso le iba a Susana, ¿no? Sí. ¿Emilio? Sí. ¿Qué diría Susana? ¿Qué diría Susana sobre esto, por favor? Susana diría, a ver, en mi opinión de mierda, de verdad, en mi opinión de mierda, esto me va perfecto. Vale, perfecto, pues así, ¿cómo se llamaba? Alecto. Susana es alecto. Susana es alecto. Muy bien. Luego está Meguera, que esta sobre todo castiga, significa celosa. Entonces, castiga fundamentalmente infidelidades. Yo no castigo la adulterios. No sé. Encima de fea me va a tocar. Me va a tocar la... Bueno, pero te tienen que invocar, O sea, no castigas todos los adulterios, todas las infidelidades, solamente cuando te invocan. Vale, esto es importante. Pero el nombre es bonito, Meguera, sí, celosa. Vale. Y la
la siguiente se llama Tisífone, que es la más conocida. Esta se encarga de castigar los crímenes de sangre, el derramamiento de sangre, sobre todo dentro del ámbito familiar. Eso sí. Esa le toca. Sí, esa me va a mí mucho. Tisífone. Esa le Pero va yo a la dentro de la familia y fuera, ¿eh? Sí, ¿no? Sí, ya está. Entonces yo me llamo Tisífone. Y yo Meguera. Y Alecto es Susana. Y Alecto es Susana. ¿Se siente cómoda Susana con Alecto? Se siente estupenda. Perfecto, Vale, muy bien. bien. Todas conformes. Bien, entonces científicamente está demostrado que hemos elegido muy bien los Lo nombres. hemos clavado. Muy bien, lo hemos clavado. Bien. A ver, a nosotros nos gusta la ciencia y nos gustan mucho las científicas y los científicos. Así que queremos que nos hables de ti. ¿Por qué filología clásica? ¿Por qué este elemento como elemento de investigación? ¿Cuáles son tus intereses personales? Como para decir, venga, me lanzo a esto y voy a investigar sobre esta parte, ¿no?, de la filología clásica y sobre lo que significa. Cuéntanos, háblanos de ti. Bueno, más que hablar de mí, voy a animar a la gente a que curse filología clásica. Hace poco circulaba un meme por internet de, perdonad, un niño que le decía a su mamá, bueno, le decía a la mamá al niño, hijo, tengo hipo, dame un susto. Y entonces el niño decía, voy a estudiar lenguas clásicas. Y entonces la madre se desmayaba directamente. Entonces quiero romper una lanza a este propósito, primero porque en filología clásica no hay paro, esto para empezar, somos tan pocos que no hay paro, y segundo, pues porque nos da la razón de lo que somos, ¿no? Siempre digo que nuestra cultura, la cultura occidental, es esta mesa, hay dos patas, una pata es la tradición judío-cristiana y la otra pata es la tradición clásica, y cuando uno entiende de dónde viene, pues justamente sabe, perdonad, hoy estoy un poco afónica, sabe a dónde tiene que ir. Entonces, esa fue mi intención. Tengo que confesar que yo me matriculé en primer lugar en filología hispánica, porque me gusta mucho la lingüística, me encanta el lenguaje en sí mismo y luego pues la sintaxis, pero teníamos latín obligatorio y entonces me hablaron de un poeta que me parece fascinante y muy moderno que se llama Catulo, y al día siguiente bajé a secretaría y cambié mi matrícula a filología clásica. Y no puedo estar más contenta de haber tomado esta opción, porque a mí el latín, el griego, y es verdad que luego abandoné tanto la lingüística para dedicarme a cosas más relativas a la mitología, ¿no? Pero a mí el latín, el griego, la mitología me hacen feliz, y no solamente me dan de comer, pero me hacen feliz, así que esas son mis motivaciones. ¡Guau! ¡Qué mejor motivación que esa, eh! Motivaciones hermosísimas, aunque resulten altamente extrañas para cualquier persona normal de la calle, ¿no? Pero en realidad las tres furias comprendimos la razón verdadera por la que te metiste en estos berenjenales. Son las malas de la historia las que te molan a ti, porque de hecho nosotras cuando vimos una de tus conferencias hablando sobre, bueno, esto que se dice ahora que está muy de moda decirlo de las mujeres canceladas, ¿no? Bueno, a lo largo de la historia nos han dado de palos en los mitos, nos han construido de formas tan aberrantes en los mitos, tan monstruosas. ¿Cuáles son tus monstruos preferidas? ¿Monstruas preferidas? Pues a ver, es verdad que no solamente en la mitología, sino los propios estudiosos del mundo clásico, de las lenguas clásicas, son varones. Y la historia antigua pues está llena de varones. Hay muy pocos nombres de mujer. En la mitología sí, hay muchísimos. Lo que pasa es que no se les ha prestado suficiente atención. Entonces, ahora sabéis que hay una corriente importante en la que modestamente intento inscribirme, que reivindica todas estas figuras femeninas. Y lo que más llama la atención es que la mayor parte de ellas son malas malísimas, porque traen la destrucción al varón. Sí, que ya lo dijo Disney, ¿eh? Sí, bueno, es que de aquellos polvos estos lodos, claro. Es que conviene entender esto, ¿no? Entonces, tú lo has dicho, mis malas preferidas son siempre las monstruas, que esto es interesante, porque la mayoría de las bestias, de los monstruos, son monstruas en realidad, ¿no? Pero bueno, donde esté una sirena, una arpía, una esfinge,
que se quite cualquier otra cosa, ¿no? Sí, lo vemos. También una cosa, o sea, comprensible, ¿no? Pero que probablemente no le resulte muy normal a la gente de la calle. Lanzo una pregunta, porque esto lo aprendimos en una de las conferencias de Maribal. Una sirena, ¿tiene plumas o tiene escamas? ¿Qué tienen las sirenas? Pues las clásicas tienen plumas, evidentemente, porque ya sabéis que el poder de las sirenas, el poder de seducción de las sirenas está en su voz, en su canto. Que sobre el canto de las sirenas, bueno, podríamos hablar, pero creo que es mucho más lógico entender que si canta, pues que sea un pájaro, ¿no? Son mujeres pájaro. Que yo sepa, los peces no tienen un canto demasiado melodioso. Pero sucedió que, bueno, pues andando los siglos y como ellas vivían en torno a los acantilados, pues a alguien se le ocurrió que, bueno, pues que es más operativa una cola de pescado, ¿no? Y entonces al final las conocemos por esta fisonomía, ¿no? De mujeres con cola de pez. También por influencia de otras figuras míticas femeninas de otras mitologías, sobre todo nórdicas, las ondinas, por ejemplo. Entonces, por eso se produjo el cambio. Pero la sirena original es un pájaro con un canto melodioso. Y estas son las que atrajeron a Ulises, las que quisieron atraerlo y no pudieron porque él ya tomó medidas para no sucumbir al canto de las sirenas. Obviamente, sirenas, arpías, representan la femme fatale, como os he comentado, ¿no? Es el poder femenino que conduce al varón a la destrucción. Entonces, por eso son siempre monstruas. Pandora. Ahí va. Pandora. Voy a hacer un resumen porque esto puede ser muy largo, ¿vale? Venga. Resulta que Prometeo decide intentar engañar a Zeus el Todopoderoso. Lo intenta una vez. Le sale regular. Y lo intenta una segunda vez. De por medio hay un fuego y demás y el futuro de la humanidad. Y Zeus se enfada. ¿Qué ocurre? Pues que va a ordenar construir a la primera mujer como castigo, y este es el concepto básico, ¿no? Como dice Hesíodo, que es un poeta muy importante que vive en época arcaica y que compone una obra que se llama Teogonía, donde cuenta lo de las furias también, ¿eh? Y donde cuenta el nacimiento de Pandora, pues él se encarga de recordarnos esto, ¿no? Que la mujer ha sido creada como un castigo para la humanidad, habida cuenta de que quisieron pasarse de listos. En realidad fue Prometeo, el que quiso entregarles el fuego y equipararnos a los dioses. Y esta es la razón por la cual las mujeres, y hablando de las dobles tradiciones, ¿no? Estamos pensando en Eva, según una tradición, según la otra tenemos a Pandora, pero el resultado es el mismo, ¿no? El origen del mal y de la destrucción de la humanidad y de la degeneración progresiva es la primera mujer, Pandora. El útero. Bueno, El claro. útero. Como no puede ser de otra manera, ¿no? Claro. Yo quiero preguntarle a Susana, ¿qué opina sobre el nacimiento de Pandora? Venga, Susana, venga, que puede. Hay un capítulo de Friends, el número 238, en el que Ross encuentra un dinosaurio que es exactamente igual al que llama Pandora. Entonces, lo que yo te quería preguntar, ¿de dónde viene esta necesidad de que la mujer sea un castigo para los hombres? Hola, que ha dicho que me tocaba a mí ahora. Está estupendo esto. Bueno, pues esto es común a todas las mitologías, a todas las cosmogonías, ¿eh? Siempre es la mujer. Entonces la antropología pues lo ha explicado de diferentes maneras. Quizás es justamente por este pavor que provoca en el varón el poder femenino. Entonces se le escapa, ¿no? Este poder de seducción, esta capacidad de las mujeres de nublarles el entendimiento. Entonces hay que de alguna manera culpabilizar, hay que encontrar un mito que lo explique. Y esta es Pandora, cuyo nombre, claro, es muy sugerente. Pandoros es todos regalos, porque se supone que todos los dioses intervinieron en crear un ser precioso por fuera, a semejanza de las diosas,
pero por dentro que ocultaba lo peor de lo peor, ¿no? Mala. Y lo curioso es que esos mitos que se generan hace miles de años, al menos 2000, siguen influyéndonos a las mujeres en la actualidad, ¿no? Porque la percepción acerca de las mujeres en la actualidad está bien basada en esos mitos que luego evidentemente se transforman a través de las distintas religiones y creencias, ¿no? Pero al fin y al cabo estamos en las mismas 2000 años después. Pues ahí estamos, y por eso os habéis erigido, ¿no? En Furias también. Sí. Supongo que es una de vuestras misiones, ¿no? Recordamos lo de la caja. No es que Pandora fuese mala en sí misma, sino que llevaba como dote en realidad era una ánfora. No era caja, era ánfora. Sí, era un pizos que me resulta mucho más interesante porque es un recipiente redondeado, como el útero, ya que has mencionado, ¿no? Es un recipiente redondeado. Lo que pasa es que Erasmo se equivocó traduciendo y dijo pixis, caja, y ahí se ha quedado, ¿no? Pero ya sabéis que en la caja se contenían, y esto es interesante porque depende de la época, o todos los bienes o todos los males. Ajá. Esto, sí. ¿En qué época todos los bienes y en qué época todos los males? Pues depende si hablamos de griegos o de romanos. Ajá. Porque en el mundo griego se dice que en la caja se contenían todos los males del mundo y que Pandora, como es mujer y por lo tanto curiosa, en un momento determinado abrió la dichosa caja. ¿No se pudo contener? No, por supuesto. Es que soy por tremenda. Por supuesto, claro, es que era una mujer, ¿no? Entonces todos los males se esparcieron por esa humanidad incipiente que entonces vivía en la Edad de Oro conviviendo con los dioses, humanidad que eran varones. Claro, Ojo, claro, solo varones. hombres. ¿Os imagináis un mundo solo de hombres? La Edad de Oro. Pues esa es la Edad de Oro, ¿eh? Solo hombres. Entonces, bueno, ya pues llegó ella, se casó con Epimeteo, el hermano de Prometeo, que aunque su hermano le había advertido, oye, no tomes ningún regalo de los dioses, pero claro, la vio así. Tan hermosa. Claro, lo de fuera que decíamos, ¿no? Bueno, total, que ella, pues en un momento de curiosidad femenina, abrió la caja y todos los males se esparcieron por el mundo, en aquel mundo donde no existía la vejez, ni la muerte, ni había que trabajar, era todo la Edad de Oro, ¿no? Claro, ¿y el sexo? Claro, este es el problema, Claro. que con la primera mujer los hombres empiezan a pelearse por, en fin, la cuestión que recordamos que Pandora, cuando se dio cuenta de lo que estaba haciendo, cerró rápidamente la caja y solo dejó dentro una cosa, que es la esperanza. La esperanza. Pero claro, para los griegos la esperanza era una tensión negativa. Y nosotros decimos que el que espera, desespera. Ajá, o sea, es verdad. Esto es una tensión negativa en el mundo griego, pero en el mundo romano, cuando ya nos cuenta el mito un fabulista que se llama Babrio, cambia el contenido de la caja. Y en realidad él piensa que en la caja se contienen todas las cosas buenas de aquella primitiva Edad de Oro que al abrir Pandora la caja suben, ascienden y quedan solamente en poder de los dioses. De la misma manera, Pandora cierra y queda una cosa buena al menos, que es la esperanza, y por eso decimos que la esperanza es lo último que se pierde. Que esto es muy importante, cómo los mitos van cambiando con el tiempo según lo que se piense en ese momento. Los griegos entendían que la esperanza era una cosa fea, los romanos que era bonita, pero en cualquier caso Pandora la lía y trae la siguiente edad, que es la Edad de Plata, y trae un diluvio para extinguir a la humanidad y etcétera, etcétera. O sea que así ocurren cosas, ¿no? Ocurren cosas. Todo tiene su razón de ser. Eso es. Para estrenarlo, un diluvio. Hombre, claro, eso está clarísimo. Y luego aparte, esto que has dicho antes, es cierto, en función del contexto social, los mitos van cambiando, van evolucionando, ¿no? Perdóname, pero vosotras mismas, andando el tiempo, dejaréis de ser tan temibles y os convertiréis en las Euménides, las benévolas. Sí, os convertiréis en las benévolas. ¿Pero eso cuándo? Eso después de Orestes. Esto es una movida. Ahora mismo después de Orestes, como si yo supiese quién o qué es Odestes. Esto es un movidón, no te puedes imaginar. Un culebrón. Pero Odestes es un quién o un qué. Es un quién. Es un quién. Perdona mi ignorancia, ¿eh? Es que yo en lo de las lenguas muertas. Uy, ay, lo que has dicho.
¡Hala! Vale, es que vamos a eso. Vamos a ver. Aquí, mucho de lo que hemos contado aquí probablemente no le resulte cercano prácticamente a nadie de la gente de la calle, ¿vale? Sin embargo, esto que se habla tanto de las lenguas muertas, tan muertas no estarán cuando siguen explicando tantísimo y tan bien y tan de una forma tan bárbara la realidad. Exacto. No son lenguas muertas, son lenguas inmortales. Hay que afinar, ¿eh? Eso podría ser un eufemismo. Son lenguas inmortales. No, tú estás hablando latín perfectamente. Eso es verdad. Marga habla latín perfectamente, un poco evolucionado, pero ahí estamos, ¿no? Y ciertamente ya desde un punto de vista, pues eso, de la propia antropología, si es que somos lo que somos. La condición humana es la que es, y lo que conviene es, pues, no revertir las cosas, pero sí subvertirlas, que es lo que vais a hacer. Eso es lo que pretendemos. Esto y por eso estás aquí tú también, ¿no? Hablando de esto, nosotras somos unas firmes defensoras, creo que no hay nadie más defensora que nosotras, de la importancia de la investigación en las ciencias sociales y las humanidades. Clarísimo lo tenemos. Todo lo que tú nos has contado hoy, por poner un ejemplo, está basado en mucha investigación, en muchas horas de investigación, en mucho rigor científico. El método, que es importantísimo en ciencia, el método científico, que lo tenemos todas las ciencias, los tienen la ciencia, la física, las matemáticas, y también los tenemos la gente que nos dedicamos a ciencia que tiene que ver con las humanidades o con las ciencias sociales, ¿no? Un método que también existe en la filología, ¿no? Háblanos del método científico de la filología. Bueno, pero claro que sí. O sea, las humanidades son ciencia, no es una ciencia exacta, pero es que la medicina tampoco es una ciencia exacta. Y nadie duda de todo el trabajo y todo el estudio que hay detrás, pero qué fatiga tener que andar a vueltas todo el rato con esto, ¿verdad? En fin, justamente, y además tú también que te dedicas a lo más antiguo, ¿no? Y la propia filología clásica, hay tantísima bibliografía que consultar, porque la filología nace como ciencia en la propia antigüedad. O sea, ya los propios antiguos reflexionaban sobre su lengua y hacían crítica filológica, y esto nace en la Biblioteca de Alejandría, que esto es un momentazo también, lo de la Biblioteca de Alejandría, lo de Alejandro y la biblioteca y todo esto. Pues en la Biblioteca de Alejandría ya se hizo una primera depuración de los textos, sobre todo de la literatura en verso, que era oral, que ya había llegado hasta ese momento, porque circulaban diferentes versiones, ¿no?, de los textos. Entonces, ya en el siglo III a.C. comienza la filología como una ciencia. Y desde entonces hasta aquí, pues imaginaos la cantidad de datos y de bibliografía que tenemos que consultar. Y por supuesto, no se trata de desparramar y de contar lo que nos parecen las cosas. Tenemos que establecer un método comparativo, por supuesto, y muy riguroso, y un marco teórico, en fin, pues por supuesto que esto es ciencia. No vamos a cansar en este podcast, si hay más capítulos, no vamos a cansar jamás de decirnos que todas las ciencias se hacen en un contexto social, político, económico, ético y moral que las matiza, que hace que estudiemos unas cosas y no otras, y eso lo hacen desde las ciencias relacionadas con la medicina hasta las ciencias que nos dedicamos a las humanidades, a la historia, a la arqueología. Todas se hacen en un contexto social que nos marca a todas las ciencias. O sea, no es que en las humanidades hagamos más invención y no, la persona que estudia física ahí tiene, no, todas las ciencias están, ¿no?, imbuidas por ese carácter social en el que se desarrollan, ¿no? Yo creo que eso es importante que lo digamos una y otra vez. Y hablando de contextos, que al final la verdad es que no sé si alegrarme por aprender tantas cosas o si ponerme a llorar por conocer a través de Marga y ahora a través de ti tantísimos contextos en los que se vuelve a repetir exactamente, siempre, constantemente la misma historia, ¿no? Voy a soltar, como estamos acercándonos al final de este maravilloso podcast, la pregunta de la esperanza, ¿vale? Es eso que nos quedó en la caja. ¿Qué hace falta en nuestra sociedad para que las mujeres dejemos de aparecer como esos personajes más tipo bichejo, peligrosillo, y para mantener lejos que, bueno, pues que como lo que somos, ¿no? Pues educación, ¿no? La educación nos salvará.
Y yo creo que en este sentido soy optimista, porque es verdad que todavía quedan muchas cosas por hacer, pero creo que también hemos avanzado mucho. ¿No os parece? Mucho. Hay lugar para la esperanza en este sentido, pero todavía nos queda, ¿eh? Y es cuestión de educación, simplemente, de sentido común también, ¿no? Sí, pero es verdad que la educación es un elemento transversal y universal, que se generen referentes femeninos, pero no referentes femeninos para las niñas, que se generen referentes femeninos para los niños, porque las niñas, las mujeres tenemos referentes femeninos y masculinos, nos da igual, nos viene bien todo, lo queremos todo, y los niños en muchas ocasiones lo que les faltan son esos referentes femeninos, porque los masculinos los tienen, pero entienden que los femeninos como que no les corresponden, ¿no?, tenerlos como referentes. Entonces yo creo que ahí sí que hay que trabajar mucho y enseñar mucho, y es verdad que hemos avanzado mucho, pero tenemos que seguir trabajando en esto. ¿Nos parece? Nos parece. Claro. Muchísimo. Bueno, muy bien, Maribal, muchísimas gracias por habernos hecho más sabias, y sobre todo porque ahora más que nunca tenemos las pruebas científicas para afirmar que nuestro nombre, el de las furias, está bien elegido. Bueno, es que sois las guardianas del orden, del cosmos. Para eso nacisteis, ¿eh? Sí. Para salvaguardar el cosmos y que el caos desaparezca. Me veo ahí perfectamente. Meguera, has estado muy bien, ¿eh? ¿Verdad? Tú también, es que no me acuerdo cómo era tu nombre, perdón. Tisífone, tú también has estado muy bien. Alecto, ¿quieres añadir algo? Sí, por favor, Alecto. Pues mira, yo quiero decir que todos somos contingentes, pero las furias son necesarias. ¡Oh! Eso ha estado súper. Y ya solo queda dar las gracias. Hay más sillas ocupadas de lo que esperábamos con este temporal que tenemos. Que hemos provocado. Muchísimas gracias a quienes están aquí. Voy a hacer una mini pausa para que dé tiempo para poner la sintonía de cierre, y así voy haciendo la despedida a la vez que va sonando la musiquita, que es así como muy graciosa, pero creo que el técnico de sonido no está. ¡Ha desaparecido! Lo que significa ¡ha huido! Y entonces podemos hacer... ¿puedo leer? Sí, pero esto sí. No pasa nada porque vale. Entonces vamos a hacer... vamos a hacer una cosa. Esto es tremendamente sencillo. Sí. No hace falta sintonía. ¿Sí? Vale, ¿sí tenemos? ¿Sí? ¿Tenemos? ¿No? ¿La tenemos? No lo sé. Vale, pues si no la tenemos, como aquí hay creatividad a raudales, pues tenemos otra estrategia, que es tener a nuestra especialista en el tema leyendo así en primer plano y yo de fondo diciendo adiós, ¿no? que puede quedar así, o al revés, ¿no? Ella de fondo, yo sí. No, la música se pone. Bueno, pues como estamos en la Feria del Libro, voy a haceros una recomendación bibliográfica. Bueno, es un libro para niños, para jóvenes y para todo el mundo. Se titula Un hilo me liga a vos, donde se habla de otra tríada estupenda que son las moiras o las parcas. Lo pensamos también. Es un libro ilustrado con cuestiones de mitos, y os voy a leer, ya que os ha gustado el asunto de Pandora, El ovillejo de Pandora. La autora es Beatriz Jiménez de Ori, y como digo, está concebido como un libro para niños, pero que es delicioso para todos. Dice este ovillejo de Pandora: ¿guardará ricas alhajas mi caja? ¿Cómo adivinar qué bienes contiene? Ser curiosa, voto a tal, es mal. Secreto escondido, sal, solo la abriré un momento. Ahora tanto lo lamento, mi caja contiene el mal. Muchas gracias. Pues ahora sí, a todos y a todas, muchísimas gracias por habernos acompañado en este primer episodio de La Furia. Tendría que estar sonando esa manta sonora de fondo, esa manta musical, que estaría, pues no pasa nada. No pasa nada, porque no pasa nada. Simplemente lo que hago es que nos despedimos, estamos tremendamente felices, nos sentimos un poquito menos furiosas hoy, probablemente mañana volveremos a estar furiosas y tendremos que buscar otro tema sobre el que debatir ¡Ahí estamos! Para combatir la desinformación y los bulos en la sociedad. Buenas noches. Gracias, Susana.